Bueno, vamos a seguir donde habíamos quedado. Estamos estudiando sobre disoluciones reguladoras y estamos viendo algunas disoluciones que regulan el pH. Eso quiere decir que cuando hay una alteración en el pH, hay ciertas sustancias que ayudan a regularlo, o sea, que el cambio no sea brusco y tratan de estabilizar el pH en un pH que no sea perjudicial. Entonces, de esa manera, pues estamos viendo esas disoluciones reguladoras. Y siguiendo aquí algunas operaciones matemáticas, llegamos a esta expresión de Henderson-Hasselbalch. Y de ahí, de esa expresión, se pueden deducir una serie de hechos. O sea, a partir de esta, el que pH igual al pK, o sea, la constante de disociación del ácido, el logaritmo de la sal y de la concentración de la sal sobre la concentración del ácido que está en la disolución. E igualmente podemos hallar el pH ya de una solución alcalina o básica por el lado, con el pK de la base más el logaritmo de la concentración de la base como tal y sobre la concentración de la sal que se forma de esa base. Igualmente esta sal es la sal que se forma del ácido. Se forma la sal con de esa expresión de Henderson-Hasselbalch se puede deducir lo siguiente. Primero, que el valor de pH de una disolución reguladora depende de la proporción relativa del ácido sobre la sal, si es una solución ácida, o depende de la base y su sal conjugada, si es una solución álcalis. Depende de la proporción relativa entre los dos. No depende de sus concentraciones absolutas del ácido o de la sal. No depende de las concentraciones, sino de la proporción relativa, como se encuentra el ácido con la sal. Un segundo punto que sostiene esta fórmula es esas concentraciones absolutas, tanto del ácido con su sal conjugada o de la base con su sal conjugada, estas concentraciones absolutas sí que influyen en la capacidad de amortiguación, a pesar de que no depende, pero sí influyen. Al aumentar la concentración de la disolución reguladora, aumenta la capacidad para amortiguar los cambios de pH. Entonces, como vimos en la primera parte, el valor del pH no depende de la concentración absoluta de los dos componentes, del ácido con sal, de la base con la, depende pues, de disolución. El pH no depende de eso, sino de la proporción relativa entre los dos. Pero ya lo que tiene que ver con la capacidad de amortiguación, influyen las concentraciones absolutas. Entre más alta sea la concentración de la disolución reguladora, aumenta la capacidad para amortiguar los cambios de pH. Ese es otro punto que se saca ahí. Ya en lo que tiene que ver con la capacidad de amortiguar el cambio brusco de pH. Un tercer punto, y este es muy importante, que la amortiguación, o sea, la amortiguación la amortiguación tiene que ver en el evitar como cambio brusco de pH cuando se agrega un álcali o un ácido a una disolución. La amortiguación es máxima, la máxima amortiguación cuando el pH del medio coincide con el P de la constante de disociación del ácido de la disolución. O sea, cuando el pH del medio es igual con el pKa de la disolución. Ahí la amortiguación es máxima.
Y esto sucede cuando las concentraciones de ácido y sal o de base y su sal son iguales. Repito, cuando las concentraciones del ácido con la sal es igual o la concentración de la base y su sal son iguales, en ese momento el pH del medio coincide con el pK de la disolución. Y en ese momento la amortiguación es máxima. Es máxima. Un tercer punto, generalmente las disoluciones reguladoras tampón quiere decir que amortiguan bien a valores de pH una unidad por encima o por bajo del valor de su pKa. Entonces, cuando una disolución reguladora amortigua o tampona bien hasta valores de pH una unidad por encima o por debajo de lo que vale su pK o pK sub A. Es decir, cuando la proporción de sal ácido o base sal no es inferior a 1/10 o superior a 10/1. Quiere decir que por cada sal, 1 de sal, 10 de ácido o 1 de base y 10 de sal. Cuando no es superior ahí, en ese medio, si eso ya no amortigua bien. Tiene que ser de ahí para abajo. Perdón, sí. Dice, no es inferior a 1/10, o sea, por debajo. De esto ya no amortigua bien. O cuando es superior de 10/1. 10 en este caso de la sal y 1 de ácido. O 10 de la base y 1 de sal. Fuera de este intervalo de 1 a 10 o superior, perdón, no es inferior a 1 a 10 o superior de 10 a 1, la capacidad de actuación disminuye considerablemente. Entonces, mire cómo las concentraciones sal ácido o base sal, las concentraciones influyen ya en el tema de la amortiguación. Todo eso se saca con las fórmulas que acabamos de estudiar, bueno, en las clases pasadas. Bueno, ahora vamos a ver otro dato importante, porque ahí estamos viendo algunos tipos de disoluciones reguladoras químicas, por decirlo así, como para que fuéramos aprendiendo algunos principios de ahí. Pero ahora vamos a ver unas disoluciones reguladoras ya fisiológicas, o sea, que corresponden a nuestro cuerpo. Las que vimos ahí, esas disoluciones reguladoras que estudiamos anteriormente, prácticamente era de química, no, nada más, de la parte química. Pero estas ya van a ser las disoluciones reguladoras de nuestra fisiología, de nuestro interior, de lo que está en nuestro cuerpo. Por eso es que le digo que cuando hablamos el término de dieta alcalina, por ejemplo, que es muy conocida o muy escuchada en nuestro medio naturista, de la dieta alcalina, que si comemos alimentos ácidos y todo eso, el cuerpo se nos pone ácido, entonces tenemos que comer alcalino para que, en términos de bioquímica, en lo que estamos estudiando, nos vamos a dar cuenta cuando terminemos todo esto, que difícilmente, pues, de esa manera tan folclórica como nosotros lo decimos, para una persona que estudia bioquímica le queda como difícil entender, porque el mismo cuerpo tiene la capacidad de esta cuestión tampón, de esta capacidad de amortiguación, el mismo cuerpo tiene eso, y lo vamos a ver aquí fisiológicamente, de controlar el pH cuando ocurren algunos cambios que generan mucha acidez o cuando ocurre acidosis, que también se conoce como acidosis o alcalosis, y el mismo cuerpo, porque ocurren esos acontecimientos, cuerpo. Llega un momento mucha acidosis o hay mucha alcalosis, o hay alcalosis o hay acidosis. Y el cuerpo rápidamente busca unos mecanismos fisiológicos para colocar el pH en su punto y usted no le ocurra nada.
Entonces, cuando hablamos de alimentos muy ácidos, bueno, hay cosas más ácidas que los alimentos y el cuerpo las es capaz de modular. Por eso es que a las personas que estudian bioquímica, de pronto un médico tradicional, formado tradicionalmente, le cuesta un poco el tema, cómo aceptar ese tema de, de los alimentos alcalinos y de los alimentos ácidos, le cuesta un poco el tema. Lo único que uno sabe es que cuando usted come una dieta cruda, la persona comienza a mejorar en algunas situaciones o en muchas situaciones. Como puede haber la posibilidad de que comiendo más crudo se puede enfermar. Y eso sí ya depende de otros elementos, independientemente del pH. Entonces, vamos a entrar ahora a este punto de disoluciones reguladoras fisiológicas, que son disoluciones que ya están en nuestro cuerpo. Entonces habíamos dicho ya, según la ecuación anterior, que el valor del pH de una disolución reguladora, ojo con esto, de una disolución reguladora. Ya ustedes saben que una disolución reguladora es una disolución que es capaz de evitar cambios bruscos de pH por la adición de un ácido o un álcali. Entonces, el valor del pH de una disolución reguladora depende de la proporción relativa de ácido sobre la sal o la base sal y no depende de sus concentraciones absolutas. Bueno, resulta que en estas disoluciones reguladoras fisiológicas, los principales sistemas de amortiguadores de pH en el organismo, esto es muy importante que lo tengamos pendiente, los principales sistemas de amortiguación de pH en el organismo que contribuyen al mantenimiento del mismo, o sea, contribuyen a mantener el organismo en el margen adecuado, son los siguientes. Entonces, repito para que nos quede un poco más claro. Hay unos sistemas amortiguadores de pH en nuestro cuerpo y hay unos que son principales. Y ellos contribuyen a mantener el organismo en el margen adecuado o de pH para que no nos ocurran problemas. ¿Cuáles son esos sistemas? Bueno, tenemos un sistema que es el amortiguador fosfato. Entonces, el fosfato es una sal, pero que viene de un ácido. Las sales generalmente vienen de ácidos o de álcalis. Entonces, el ácido fosfórico, aquí es el principal elemento, H3PO4, 3 átomos de hidrógeno, 1 de fósforo, que es la P, y 4 átomos de oxígeno. La fórmula química del ácido fosfórico ya estructuralmente es esta que tenemos acá. Entonces, el ácido fosfórico es el que trae la Coca-Cola o las gaseosas colas. Entonces, eso tiene su efecto en el cuerpo porque el cuerpo tiene su amortiguador que es el fosfato. Entonces, también se conoce como ácido triprótico. Se desarrolla con la pérdida de un protón en cada equilibrio establecido al que corresponde un valor de pK o un valor del el logaritmo negativo de la constante de disociación del ácido. pK, que ya lo hemos visto, pK sub A, es el P, es el logaritmo negativo de la constante de disociación del ácido, en este caso el ácido fosfórico. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes miren aquí que el ácido fosfórico tiene 3 iones hidróneos que se pueden ir desprendiendo de ahí, pueden ir desprendiendo en fases. Se desprende el primero, se desprende el segundo, se desprende el tercero. Queda el ion fosfato como tal solo, con 3 hidrógenos sueltos, ¿no? Que posiblemente se unieron al agua, porque si está en una disolución, el ácido fosfórico debe estar diluido en agua. Entonces esos hidrógenos se pueden unir con las moléculas de agua y un fosfato PO4 con 3 rayitas encima, con valencia 3.
Entonces, cuando se disocia el ácido fosfórico, pues se llama ácido triprótico, tri-3, protón. Entonces, esa disociación se desarrolla por pérdidas de protones en cada equilibrio establecido. O sea, buscando equilibrio con el agua, ocurren procesos en el cual está liberando hidrógeno y cada liberación de hidrógeno corresponde a un pKa sub A determinado. Cada liberación. Lo vamos a ver aquí. Entonces aquí en este equilibrio lo tenemos acá. Este es el ácido fosfórico. Libera el primer protón, H3, ahora es H2, liberó 1. Libera un segundo protón, queda HPO4. Libera un tercer protón y queda el ion fosfato, con valencia 3 aquí. En esa búsqueda del equilibrio, que se va disociando, tienen pK sub A diferente. Por ejemplo, en esta primera, 2.21, en la segunda, 6.80, en la tercera, 12.70. Te ven que el pK sub A varía y aumentando en cada proceso de buscar ese equilibrio. Como ustedes saben, estas dos flechitas que quieren decir de que así como corre para acá, también puede correr para acá. Se va para este lado, se va para este lado. Aquí es un ácido y aquí ya el ion fosfato ya es una sal, ya se comporta como la sal conjugada que se porta como un álcali, o sea, como un aceptor de protones. Aquí es un ácido que es un donador de protones, o protones, pues son los hidrógenos, y él aquí puede aceptar 3 protones para formar ácido fosfórico. Entonces, esto corre para allá y corre para acá, depende de la circunstancia. Como se dice aquí en Colombia, depende del ritmo que le toquen el plan. Entonces, si le ponen por aquí un álcalis, reacciona de esta manera, va soltando los protones. Y cuando está aquí, esto se mantiene en equilibrio así como ustedes lo ven acá. Encuentra de los 4 aquí. Cuando logra el equilibrio, el ácido fosfórico se encuentra moléculas, unas así, otras aquí, otras aquí, otras acá. Y se van cambiando. Si llega de pronto un ácido, ya un ácido que suelta protones, ¿quién los agarra? El grupo fosfato. Si llega un hidróxido buscando protones, ¿quién se los suelta? Este que está acá. Y en cada búsqueda de equilibrio tienen pK sub A diferente. Bueno, entonces, para entender un poco más este proceso, a efecto de regulación fisiológica, el equilibrio que más interesa es el segundo, ya que el pK sub A2, que es este, 6.80, que lo gobierna, y a de H2PO4 a HPO4, este pK 6.80 se encuentra próximo al pH del medio extracelular, que es 7.4, que sería como el pH ideal, ¿ya? El pH ideal del cuerpo del medio extracelular, o sea, fuera de la célula, porque adentro de la célula se encuentra otro tipo de pH, pero fuera de la célula, 7.4 es el pH del medio extracelular, que sería el ideal en el que debe de estar. Así que este pK sub A2, 6.80 es el más cercano porque 2.21 está full por debajo y 12.70 está más alto. Así que a efecto de regulación fisiológica, este equilibrio es el que más interesa, esta parte de aquí, que ustedes ven acá. Y este equilibrio suele ser un buen amortiguador
aunque su concentración en plasma es baja, ya en el plasma sanguíneo. En los demás líquidos extracelulares se encuentra bien, pero ya en el plasma sanguíneo es baja la concentración. Entonces, todo este proceso de, de regulación fisiológica del pH, ¿dónde es más importante? En los líquidos tubulares de los riñones. En el riñón, en los túbulos, que son estos que tenemos acá, en los túbulos de los riñones, es más importante este proceso, en la amortiguación y en el medio intracelular también, ya que en ellos el pH es algo menor y el fosfato se encuentra más concentrado. Entonces el ion fosfato, que es este que tenemos aquí, se encuentra más concentrado en los líquidos tubulares de los riñones y en el medio intracelular, o sea, dentro de la célula. Ahí es donde es más importante. Bueno, el fosfato, este es el ácido fosfórico y este es el ion fosfato. El fosfato puede encontrarse en forma libre, como una sal inorgánica, o asociado con otras moléculas orgánicas, como lípidos, que son grasas, azúcares, etc. Entonces, este fosfato lo podemos encontrar libre, como una sal orgánica, o asociado a otras moléculas orgánicas, el ion fosfato. Recuerden, este el ácido fosfórico pierde sus hidrógenos y queda como ion fosfato. Entonces vimos que ahorita vamos a aplicar todo esto. Entonces, el primer sistema amortiguador es el amortiguador del ion fosfato. Ion fosfato sería este. Y el siguiente que vamos a ver, segundo amortiguador, es amortiguador bicarbonato. Y es interesante porque este es el que tiene que ver con la respiración. Y aquí uno se da cuenta porque es importante respirar profundamente. En este caso, hay que tener en cuenta varios equilibrios. En primer lugar, el dióxido de carbono gaseoso puede disolverse en agua, en el agua. Y aquí hay una constante disociación. K1 inicialmente en busca de este equilibrio. Resulta que nosotros, en el proceso metabólico de las células, se genera como desecho dióxido de carbono, CO2, en forma de gas. Ustedes saben que nosotros inhalamos oxígeno y botamos dióxido de carbono. Pero ese dióxido de carbono que se fabrica, lo botamos ya aquí como gas, pero él tuvo que ser disuelto en agua primero para poder viajar en la sangre. Entonces, la célula inicialmente genera dióxido de carbono en forma de gas, pero tiene que disolverse en agua para ser transportado por sangre, llegar al líquido intersticial, que es líquido, es agua, llegar a la sangre que tiene el plasma, que es agua, y de ahí la sangre puede transportarlo y llevarlo al exterior a través de los pulmones y eliminar el dióxido de carbono en forma de gas. O sea que sale gas, pasa disuelto en líquido y de ahí sale otra vez a gas. Entonces aquí ustedes se dan cuenta que primero tiene que de dióxido de carbono gas más el agua se disuelve y queda dióxido de carbono líquido más agua que tiene el medio. Y aquí hay una primera constante de disociación. Esto puede pasar de aquí para allá y de allá para acá. Ahora, este dióxido de carbono ya disuelto en agua, aquí lo vemos, dióxido de carbono gas más agua, que fue la reacción pasada, pasa ya a dióxido de carbono líquido porque se disolvió en agua y queda con agua porque hay muchas moléculas de agua. Aquí hay un primero, una constante de disociación 1. Después que ya está disuelto en el agua, el dióxido de carbono reacciona con el agua
Entonces, un óxido ácido, que es el dióxido de carbono, es un óxido ácido, más agua, forma un ácido y forma H2CO4, ¿ya? Ácido carbónico. Y en esa formación, esto ocurre en nuestro cuerpo. O sea, ya esto no son reacciones químicas en laboratorio o en la naturaleza fuera del hombre, ¿no? Eso lo ocurre en nuestro cuerpo. Forma ácido carbónico. Y en esa transformación de dióxido de carbono líquido más agua y dar ácido carbónico, da una segunda constante de disociación. Luego, de forma de ácido carbónico, se libera, se desprende un protón, como es un ácido, y da liberación de un protón más esta sal, el carbonato ácido, y aquí se forma una tercera constante de disociación ya de 2.7 y todo medible. Y después se libera este protón y queda CO3, 2, y ese es el ion bicarbonato. El ion bicarbonato, perdón, acá, o carbonato ácido. Entonces, y queda ya este compuesto acá, el trióxido de carbono. Y también en ese paso se forma una cuarta constante de disociación de 10.2. Entonces, este dióxido de carbono disuelto puede reaccionar con el agua produciendo ácido carbónico que por ionizaciones sucesivas, como esta que vimos acá, y esta da lugar al ion bicarbonato, que es este, y al ion carbonato o dióxido de carbono, que es este. Este es el ion carbonato y este es el ion bicarbonato. En resumen, bueno, esta reacción de aquí arriba es la misma reacción que teníamos anteriormente. Entonces, simplemente se va a hacer la constante, hallar la K1. Recuerden que la K1 es esta. Esta fue la K2. Ahí la K3. Entonces, ¿cómo se halla la constante de disociación? Bueno, la concentración del dióxido de carbono líquido, que es este que tenemos acá, que fue la K1, sobre la presión parcial del dióxido de carbono, ahí hallas K1. Estas son fórmulas que ya lo vimos en clases pasadas. El K2 igual la concentración del ácido carbónico sobre el dióxido de carbono líquido, la concentración. Y el K3 es la concentración del ion bicarbonato por el ion hidróneo que suelta sobre la concentración del ácido carbónico. Esto ya vimos simplemente, esto es un repaso de lo que estoy anteriormente. Ahora, cuando se multiplican K1, K2, K3, que son estas que tenemos acá, eso es igual a una constante de disociación del ácido. Este es un ácido débil, el ácido carbónico. Entonces, multiplicar todas las constantes de disociaciones que dieron acá va a dar la constante de disociación del ácido. Este es que tenemos acá. La total, ¿no? Que sería de todas ellas. Y eso es igual a multiplicar K1, que sería esto, que es esto que está acá, por K2, que sería esto, como es igual, K2 igual a esto, se reemplaza acá. Y K3, simplemente estamos reemplazando los valores de K1, K2 y K3 para que me dé la constante de disociación del ácido en su totalidad. Y lo reemplazamos acá.
¿ya? Simplemente ahora hay que tachar, como esto es una multiplicación, lo de arriba se puede tachar con lo de abajo, entonces, si ustedes ven aquí, esta concentración de dióxido de carbono líquido es igual a esta. Así que tachamos esto con esto. La concentración del ácido carbónico con la concentración del ácido carbónico también lo tachamos. Y nos va a quedar entonces esto por esto sobre esto que está acá. Aquí volvimos a hacer lo mismo. Tachamos este con este y este con este y me queda concentración de ácido carbónico, del ion bicarbonato con el hidronio sobre la presión parcial del dióxido de carbono. Y nos va a dar la K sub A, o constante de disociación del ácido débil, nos da de esta manera. Y de esa manera, pues, ya tenemos la K sub A, que es esto. De esa manera, como ya tenemos K sub A, podemos entonces ya hallar el pH. Y recuerden que el pH es igual a la logaritmo negativo de la constante de disociación más el logaritmo negativo de la sal sobre la presión del dióxido de carbono. Esta es la fórmula general que vimos la otra vez. Solamente reemplazamos los valores. Y aquí dice con un valor de pK sub A igual a 6.1. Entonces, esto es lo que nos va a dar al final. Cuando se reemplaza todo esto, nos va a dar este valor de, perdón, el pH, el P sub A es 6.1, el valor para este. Y de esa manera se puede hallar el pH. Pero, a efectos prácticos, las ecuaciones anteriores se pueden simplificar. O sea, las ecuaciones que vimos aquí arriba, estas que tenemos acá, se pueden simplificar de esta manera. Dióxido de carbono gaseoso más agua te da ácido carbónico que se transforma en ion bicarbonato. Aquí lo tenemos. Entonces, aunque el valor de pK sub A es 6.1, como ya lo vimos en el anteriormente, aquí, se encuentra alejado del pH fisiológico. ¿Ya? Porque recuerden que el pH fisiológico, ya vimos cuál era. 7.4. El sistema bicarbonato actúa eficazmente ya que existen mecanismos que tienden a mantener constante el cociente de la concentración del ion bicarbonato con la presión parcial de oxígeno. Entonces, este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque el ion bicarbonato cumple una función aquí de regulación del pH. ¿Ya? Y este es el sistema bicarbonato, actúa eficazmente y ahorita vamos a ver muchas, cuando ya veamos las cuestiones prácticas, vamos a utilizar mucho esta fórmula para ver cómo es que el cuerpo logra mantener el equilibrio en el pH adecuado utilizando el ion bicarbonato. Hay un mecanismo, existen mecanismos fisiológicos que tienden a mantener constante el cociente entre estos dos, de la concentración del bicarbonato con la presión parcial de oxígeno, que es esta que tenemos acá. Y esto es lo que vamos a seguir utilizando para que ustedes vean la de cómo actúa el cuerpo. Entonces, eficazmente la concentración del ion bicarbonato puede regularse a través de su mayor o eliminación renal. ¿Ya? O sea, cuando el cuerpo necesita que haya ion bicarbonato o cuando el cuerpo necesita que no haya ion bicarbonato porque se necesita equilibrar. Y más adelante vamos a ver cómo cuando llega el ácido ocurre algo con el ion bicarbonato. Necesitamos ion bicarbonato. Entonces, ¿qué hacen los riñones? Elimina poco ion bicarbonato porque el ion bicarbonato se elimina por la orina. ¿Ya? ¿Qué pasa si llega una base o algo que vuelva básico el medio del cuerpo?
¿Qué hace el riñón? Comienza a eliminar bastante ion bicarbonato de acá. ¿Para qué? Porque como el ion bicarbonato es alcalino y tú le estás echando un álcalis, ¿verdad? Necesitamos que se baje el álcali para que no se altere el pH. Entonces, el riñón, ¿qué hace? Comienza a eliminar bicarbonato y sale más bicarbonato en la orina. Pero por el contrario, si algo está volviendo ácido el cuerpo, entonces, ¿qué hace el riñón? No, necesitamos alguien que contrarreste ese ácido para que el pH no cambie bruscamente a ácido. Necesitamos es bicarbonato. Entonces, ¿qué hace el riñón? Disminuye drásticamente la eliminación del ion bicarbonato para que haya bastante bicarbonato para que neutralice el ácido. De esa manera el cuerpo comienza a equilibrar. Ese es otro medio para equilibrar los cambios drásticos de pH. Ahora miremos esto. En cuanto a la presión parcial de oxígeno, perdón, presión parcial del dióxido de carbono, que es este, se regula a través de la ventilación pulmonar. ¿Ya? A través de la ventilación pulmonar. Entonces, podemos observar que las concentraciones de ácido carbónico aquí, o este que está aquí, perdón, en la constante de disociación del ácido, la concentración de ácido carbónico es proporcional a la presión parcial de dióxido de carbono. Cuanto menor sea la eliminación de anhídrido carbónico, o sea, de esto, mayor será la concentración de ácido. Y eso es lo que usted tiene que mirar acá. Perdón. La concentración de ácido carbónico, que es este que tenemos aquí, porque este viene siendo el ion bicarbónico, es proporcional a la presión parcial del dióxido de carbono. Cuanto menor sea la eliminación del anhídrido carbónico, mayor será la concentración de ácido. ¿Ya? Entre menos eliminemos dióxido de carbono, más va a haber ácido. Este es un punto importante. Este es un punto importante. Miren, cuando el cuerpo por alguna circunstancia no está eliminando dióxido de carbono, reacciona con el agua y produce ácido carbónico. Entonces, cuanto menos eliminemos dióxido de carbono, va a aumentar la cantidad de ácido carbónico y el cuerpo se nos va a volver ácido. O sea, los líquidos corporales se van a volver ácidos porque no está eliminando dióxido de carbono. Ahorita vamos a ver cómo unos procesos fisiológicos ocurren para para regularizar estos pH. Entonces yo puedo tener un problema con mi ventilación y no estoy botando dióxido de carbono y termino acidificando mi cuerpo. ¿Por qué? Porque está aumentando el dióxido de carbono. Corre hacia este lado de la reacción, hacia el lado derecho. Mayor cantidad de dióxido de carbono, que mayor cantidad en nuestro cuerpo porque no lo eliminamos, va a generar un aumento en el ácido carbónico. Entonces, por tanto, al existir mecanismos que tienden a conservar relativamente constante las concentraciones de la sal, bicarbonato y del ácido carbónico, se trata de mantener mecanismos para que eso no varíe. También se mantiene invade su consciente, de lo que se deriva su capacidad reguladora, aunque las concentraciones relativas de ambos difieran en un factor próximo a 20. Bueno, vamos a ver aquí, entonces, este sistema carbónico bicarbonato, o sea, el sistema ácido carbónico con el ion bicarbonato, es el principal extracelular, fuera de la célula,
el principal mecanismo tampón es el sistema ácido carbónico y bicarbonato. Recuerden que este es un ácido y este es su sal. La sal conjugada del ácido tiene un accionar alcalino. La sal conjugada del ácido tiene un accionar alcalino. El ácido es ácido. La sal conjugada es alcalina. Entonces, este mecanismo es el principal tampón de los líquidos extracelulares, tanto en la sangre como en los líquidos intersticiales. Aquí está la sangre, tiene agua, la disolución, y aquí es el principal elemento tampón, ácido carbónico con ion bicarbonato. El líquido intersticial, que es el líquido que queda entre las células de los tejidos, ese líquido intersticial, el mecanismo tampón es ácido carbónico con ion bicarbonato. Y permite que el pH de la sangre arterial sea de 7.40. Ojo con esto, miren. Ese mecanismo permite que el pH de la sangre arterial, de las arterias, sea de 7.40 y el de la sangre venosa, o sea, la sangre por las venas, lo sea de 7.35. Y ese es el equilibrio ideal de los dos. El uno, al arterial, 7.40 y el venoso es 7.35. Recuerde que la sangre arterial trae sangre oxigenada y la sangre venosa trae anhídrido carbónico o dióxido de carbono. Ahora, al tener la sangre venosa una mayor concentración de dióxido de carbono, si ustedes miran, como tiene más dióxido de carbono, va a tender a formar un poquito más de ácido carbónico y entonces hace más ácido la solución, el pH baja, porque entre más bajo sea el pH, más ácido, entre más alto sea el pH, es más alcalino. Entonces, de la sangre arterial es 7.40, el ideal o el normal, y como esta del venoso dióxido de carbono y tiende a formar ácido carbónico, entonces va a ser un poco más ácido y entonces disminuye 7.35. La diferencia porque la sangre arterial tiene un pH de 7.40 y la venosa tiene uno de 7.35. Bueno, ya me queda poco tiempo. Eh, este es otro sistema de regulación fisiológica. Las proteínas también que están en solución son reguladoras de pH. Entonces las proteínas constituyen otro sistema regulador de pH sanguíneo, junto a los aminoácidos. Pero donde adquieren verdadera importancia es en el interior de las, ya en el pH intracelular, es donde ellos adquieren verdadera importancia para que la célula en su interior soporte cambios bruscos de pH. El poder amortiguador de las proteínas se va en su composición aminoacídica, o sea, la composición de sus aminoácidos. Este es un aminoácido, tiene un grupo amino y un grupo ácido, que es el grupo carboxilo. Como su nombre lo dice, el grupo carboxilo es un ácido y el grupo amino tiene un accionar alcalino. El grupo amino recibe iones, protones, hidrógenos. El grupo amino recibe protones, el grupo carboxilo suelta protón, que sería este protón que tenemos acá. Entonces, si llega un álcalis por acá que va a alterar el pH, enseguida sueltan el ácido, el hidrógeno para que reaccione con el álcalis o la base. Si por este lado viene un ácido que va a soltar un protón, un hidrógeno, para que no se altere el pH, entonces viene, pum, reacciona y este recibe otro protón aquí. Entonces, con esto regulariza. Si llega un ácido, se encarga este, y si llega un álcalis por ahí, él se encarga. Entonces, el poder amortiguador de las proteínas se basa en su composición aminoacídica.
O sea, en su composición, en la composición de los aminoácidos. Recuerden que una proteína es una cadena de aminoácidos. Y varios de los distintos aminoácidos proteicos poseen una cadena ionizable. Aquí esta viene siendo una cadena que tenemos acá. Y hay una cadena a veces lateral que se ioniza con su correspondiente pK sub A, lo que permite que la proteína sea un buen amortiguador a diferentes valores de pH. En diferentes valores de pH, la proteína puede ser un buen amortiguador de cambio brusco de pH. Otro mecanismo también que tiene para regularizar pH, la hemoglobina. Que dentro de las proteínas, aquí tenemos la proteína, debe destacarse la hemoglobina. O sea, dentro de las proteínas, el conjunto de las proteínas que tienen esta función tampón, hay una proteína especial que es la hemoglobina, por su importancia en la respiración y su abundancia en la sangre. Porque los eritrocitos tienen hemoglobina, entonces ahí está metida en los eritrocitos, son células. El sistema global regulador es el constituido por las dos formas individuales. Entonces, ya aquí en la sangre, como ustedes ven, tenemos en el caso de la hemoglobina, es un sistema global de regulación global y tiene dos formas que son individuales. ¿Cuáles son las dos formas individuales en este trabajo regulador de la hemoglobina? Bueno, la propia hemoglobina como tal y la oxihemoglobinato, que es una sal, y tenemos la oxihemoglobina. Entonces son el conjunto de estas dos es uno y la hemoglobina como tal es otro. Tenemos el sistema global regulador tiene dos, la hemoglobina tal sola y este conjunto que tiene dos, que es la oxihemoglobina y su sal, el oxihemoglobinato. La hemoglobina es una proteína sola. La oxihemoglobina es que se le añade el oxígeno. Ustedes saben que el glóbulo rojo va viajando, el oxígeno va en el glóbulo rojo, pero está conectado con la hemoglobina, que es una proteína que está en el glóbulo rojo. Entonces, cuando se une el oxígeno, por ejemplo, vemos aquí tenemos la hemoglobina y aquí más oxígeno. La bolita azul es oxígeno, la bolita roja es la hemoglobina. Cuando se une oxígeno con la hemoglobina, da la oxihemoglobina. ¿Ya? La oxihemoglobina, que es esta. Pero la oxihemoglobina tiene una característica ácida y desprende un protón y se va a formar una sal, la oxihemoglobinato. El oxihemoglobinato es la sal conjugada de la oxihemoglobina y la oxihemoglobina es la hemoglobina con su oxígeno. Bueno, yo creo que voy a dejar acá. Creo que en la próxima seguimos acá. Creo que voy a dejarlo en la hemoglobina. De ahí volvemos a arrancar para que veamos todos estos procesos interesantes y cómo el mismo cuerpo es un mecanismo para poder regularizar. Y después vamos a entrar a la parte práctica, que ya son las enfermedades que se presentan y cómo el mismo cuerpo puede regularizar el pH. Bueno, no sé si tienen alguna pequeña pregunta, porque vamos a pasar ya a la otra clase. Bueno, entonces terminemos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de poder estudiar estos procesos en nuestro cuerpo. Cada vez que profundizamos en estos temas, quedamos maravillados de la sabiduría con que tú has hecho este cuerpo,
los procesos tan perfectos, equilibrados, regularizados que hay para mantenernos con vida y con salud. Perdona también nuestros quebrantamientos de leyes que están establecidas en nuestro cuerpo para poder generar tantas enfermedades que hoy en día tenemos. Perdona también nuestra ignorancia y danos conocimiento cada día para poder respetar este cuerpo que has creado con tanta perfección y con tantos procesos bioquímicos complejos que nos quedamos maravillados ante tanta estrategia y todo tan perfecto. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos entonces en la próxima clase.